El coeficiente intelectual de los estudiantes universitarios tiene una distribución normal n 102.15. Calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga coeficiente intelectual A más de 104, B entre 105 y 120 y C menos de 100. Para poder resolver esta situación vamos a recurrir al modelo de distribución normal de probabilidades. Para ello tenemos que saber de que ese modelo de distribución tiene dos parámetros, que son la media y la desviación típica. La media se representa con la letra griega mu o mu, que tenemos aquí cuando nos da de esta manera. El primer dato es el promedio o la media. Y el segundo dato es la desviación, que representamos con sigma. Son los dos datos o los dos parámetros que necesitamos para desarrollar el modelo. Y el valor de la variable vamos a ir extrayendo de las preguntas. Por ejemplo, en el tópico A sería 104. Acá me dice más de 104, me da una dirección. Entonces vamos a extraer los datos y pasar a resolver esas situaciones. Acá tenemos los datos, el promedio es 102 y el segundo dato representa la desviación típica que se representa con sigma. Esto es mu o mu. Sigma, desviación típica o desviación estándar, 15. Entonces acá me dice más de 104. Si yo marco en cualquier lugar de una recta numérica el valor 104 y me dice más de él, me tengo que trasladar a la derecha. Imaginemos el número entero rápidamente. 105, 106, 107 y así sucesivamente quedan a su derecha. Por lo tanto, me estoy desplazando a la derecha. ¿Ven esta flecha acá? El desplazo es a la derecha. Por eso el símbolo acá dice mayor que 104. X es el coeficiente intelectual. ¿Cuáles son los tres pasos que yo tengo que seguir como para desarrollar y hallar la probabilidad? Son tres. Estandarizar el primer paso usando esta formulita. Segundo paso, hacer el gráfico y marcar el área que yo estoy queriendo calcular su probabilidad. Y el tercer paso propiamente es obtener la probabilidad. Entonces, en el primer paso es estandarizar, significa cambiar este valor original 104 en uno estandarizado. Entonces, acá me dice X. ¿Cuál es el valor de X? Va a salir de la pregunta, 104. En este caso, voy a tomar 104. Menos el valor del promedio que viene a ser 102. Y ese resultado voy a dividir con la desviación que viene a ser 15. Entonces, resto primero y me da 2. 2 dividido 15 me da 0,133,333 y así sucesivamente. Yo tengo que tomar, porque la tabla tengo hasta el segundo decimal, tengo el entero y hasta el segundo decimal. Redondeado al segundo decimal. Para redondear al segundo decimal le tengo que mirar al tercer decimal. Entonces, como ese decimal, tercer decimal es 3, no va a aumentar nada. Si fuese desde 5 para arriba, aumentaría a 0,14. Entonces, acá el valor de Z va a ser 0,13. Una vez que tengo ese valor estandarizado, voy al gráfico. Tengo el 0 en el centro, para la izquierda los negativos y para la derecha los positivos. 0,13 es un valor positivo, entonces voy a ubicar hacia la derecha, 0,13. Y me dice más de 104. Mayor es trasladarme a la derecha. 104 cambié, estandaricé a 0,13. Por lo tanto, acá es mayor que 0,13. Mayor es a la derecha de ese valor. Si fuese menor, íbamos a pintar a la izquierda. Entonces, esta es la porción que quiero hallar. Para poder hallar esa área, tenemos que recordar que el área total bajo la curva normal estandarizada es 1. Este eje, que se llama eje de simetría, le parte por la mitad. Entonces, hacia acá se quedó 0,5 y hacia acá los otros 0,5. Quiere decir que si yo pinto todo esto, tendría en total 0,5. Pero nosotros no pintamos todo, no queremos todo eso. Queremos desde acá nada más, desde acá para este lado. Entonces, si hago lo propio y busco 0,13 en la tabla de distribución normal, me va a dar de 0 a 0,13. ¿Y qué voy a hacer para poder obtener, si yo quiero esta parte? Es restar del 0,5 del área total de la derecha, restar lo que me da la tabla para 0,13. Y de esa manera voy a calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad sería 0,5
menos el área cuando Z vale 0,13. Entonces aquí voy a tener 0,5 menos. Esto hay que buscar en la tabla de distribución normal estandarizada que tenemos acá. Acá tenemos en la primera columna el entero y primer decimal y aquí está el segundo decimal. 0,13, 0,1 y me voy 0,10, 0,11, 0,12, 0,13. ¿Ven? Aquí está el entero y primer decimal y aquí el segundo decimal. Donde se intersectan está el valor. Entonces tengo aquí delante tengo un 0, 0,0517. Entonces acá sería 0,0517. Entonces ahí al restar tengo 0,5 menos 0,0517 me da 0,4483. Y esa es la probabilidad. Entonces seguimos 3 pasos. Ahora vamos por el siguiente, que es el tópico B, que me dice entre 105 y 120. Entre 105 y 120 significa que tengo un límite inferior, 105, y un límite superior. Tengo 2 valores de X, entonces tengo que usar la fórmula para estandarizar 2 veces, porque tengo que estandarizar X sub 1, que es 105, y X sub 2, que es 120, en su equivalente. Para X1, su equivalente es Z sub 1. Para X2, su equivalente es Z sub 2. Y pintar entre ellos. ¿Ah? Esto se simboliza de esta manera. Entonces acá vamos. X1 dice, el valor de X1 es el dato más pequeño aquí, el límite inferior, 105, menos nuestro promedio que tenemos acá, que viene a ser 102, dividido la desviación que teníamos también en la página anterior, que viene a ser 15. Y en el otro tengo 120, que es mi límite superior, menos el promedio, que es único en este grupo de datos, que sigue siendo 102, dividido la desviación, que viene a ser 15. Entonces hacemos esos cálculos. Primero hacemos 105 menos 102, eso nos da 3, y dividido 15 nos da 0,2. Como sale solamente con un decimal, dejo ahí. El otro sería 120 menos 102 y el resultado voy a dividir con 15 y sale 1,2. Como no sale con varios decimales, solo sale con un decimal, dejo ahí. ¿Cuál sería su segundo decimal de 0,2? 0. De 1,2, 0, como no tiene escrito. Ahora voy a marcar estos dos valores aquí. El 0 va en el centro siempre. 0,2 es un valor positivo, entonces voy a marcar a la derecha, 0,2. 1,2 está más alejado. Entonces acá 1,2. 1,2. Después me decía entre 105 y 120 es aquí, esta parte. Por lo tanto, al estandarizar sería esta parte, entre 0,2 y 1,2. Esta es la porción del área que queremos. ¿Cómo vamos a calcular esa probabilidad? Si nosotros buscamos en la tabla de distribución normal 1,2, nos va a dar el área desde 0 hasta 1,2 completo. Es como pintar todito. Pero acá nosotros no tenemos todo pintado. Entonces lo que vamos a hacer es buscar también para 0,2 y me va a dar desde acá hasta acá. ¿Y qué voy a hacer con esos dos valores si yo solamente quiero esta parte? Restar. Entonces voy a restar el área del más abarcante con el área del menos abarcante. Entonces acá sería área de Z igual a 1,2 menos el área de Z igual a 0,2. Entonces buscamos estos dos en la tabla y restamos 1,2 y 0,2. Entonces pasamos acá 1,2, 1,20 sería. El 0 es el segundo decimal. 0,3849. 0,3849. Y 0,2, 0,2 está aquí, 0,2. 0,20, 0,0793. 0,0793. Entonces ahí tengo 0,3849 menos 0,0793 y eso me da 0,3056. Entonces acá sería 0, vamos a escribir mejor eso, 0,3056 y ya tenemos resuelto el tópico B. Vamos por el siguiente que me dice menos de 100. Si yo marco 100, valores menores a él,
menores, no necesariamente entero, pero vamos a imaginarnos enteros nada más rápidamente, 99, 98, 97 y así, y los demás decimales, 99,7, 95,4, todos quedan a su izquierda. Por lo tanto, el traslado es a la izquierda. ¿Ven la punta de la flecha? Entonces eso es menor. Probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor que 100. Primer paso, estandarizar. Entonces acá tengo la fórmula que me dice X. ¿Cuál es el valor de X que tengo aquí? Solamente 100, un solo valor. Menos mi promedio, que era 102. Aquí teníamos el promedio, que era 102. Y dividido en este caso la desviación, que viene a ser 15. Entonces acá da menos 2 sobre 15 y eso da menos 0,13333. Como el tercer decimal es 3, dejo ahí en 0,13, pero negativo. 0 en el centro, el siguiente paso es graficar. En el centro tengo 0, a la izquierda tengo los números negativos. 0,13 negativo tengo aquí, 0,13 negativo. Y me dice menos de 100, dice aquí. Menos de 100 estandarizando en el gráfico es menos de 0,13, menor a la izquierda. Entonces quiero esta porción. Para poder calcular esa porción, yo tengo que recordar que el área total de la izquierda vale 0,5. Eso si pintáramos desde aquí hasta el final, completo. Pero nosotros no pintamos todo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el área de 0,13 y nos va a dar desde acá hasta acá por simetría. Y lo que vamos a hacer es sacarle a este todo 0,5. Y nos vamos a quedar con esta parte, Entonces vamos a restar 0,5, que es el área total de la izquierda, menos el área cuando z vale 0,13. Entonces acá vamos a tener 0,5 menos, y el valor para 0,13, 0,1, que sería acá sería 0, 1, 2, 3, donde se intersectan 0,10, 0,11, 0,12, 0,13. 0,0517. Entonces acá 0,0517. Entonces acá tengo el valor 0,5 menos 0,0517 y eso me da 0,4483. Ahí tenemos.